Muy buenas noches, que el Señor te bendiga. Bienvenido a tu programa Mujer de Fe, transmitido totalmente en vivo por tu Ministerio Radial Kadosh. Es esta noche un enorme privilegio estar transmitiendo nuevamente para ti y que juntos podamos meditar en la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a estar meditando esta noche más y pues lo vamos a hacer en el libro del Evangelio según Mateo. Vamos a estarlo haciendo con un tema llamado Escogido tal y como eres. Y pues es una palabra que espero en el nombre de Jesús que traiga consuelo a tu corazón, que te motive y que puedas entender un poco sobre la gracia que nuestro Señor Jesús ha derramado sobre nuestras vidas. Así es que vamos a orar y vamos a ir luego a la palabra de Dios para poder meditar esta noche. Ahí donde estás te voy a invitar a que ores conmigo, que me acompañes y vamos a ir ante nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús, esta noche nos presentamos ante ti con un corazón agradecido por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos tantos privilegios, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por cada una de las personas que van a escuchar este mensaje de forma directa, las que se van a conectar posteriormente y que van a poder escuchar y meditar en este mensaje. Te suplicamos en el nombre de Jesús por todas esas personas desde ya, que el propósito se cumpla, Señor, en cada uno de esos corazones necesitados, muchas veces corazones que se sienten atacados por diferentes razones y por diferentes personas. Suplicamos, mi Dios, que nos des la sabiduría, el discernimiento para poder meditar en tu palabra. Úsanos conforme a tu voluntad. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra de Dios. Lo vamos a hacer en el Evangelio según Mateo, capítulo 9 y versículo 9 al 13. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios para poder desarrollar este tema que te dije. El tema se llama Escogido tal y como eres. Así es que vamos a hacerlo y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios así. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mira qué bonito el texto, y es por eso que pues el tema ha sido llamado tal y como eres. ¿Y por qué? Porque a través de este personaje que Dios usó en gran manera, podemos ver cómo, a pesar de la situación en la que él se encontraba como persona, sin embargo, de esa misma manera Dios lo llama. Y es ahí donde vamos a comenzar a meditar en el primer punto, porque fíjate que podemos ver cómo a Dios no le importa tu exterior. ¿Y por qué? Porque Dios conoce tu interior. Y vamos a retomar el primer versículo cuando dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Y nos vamos a quedar en esa parte del versículo. ¿Por qué? Porque Jesús venía de hacer uno de sus milagros, que era sanar a un paralítico. Y dice que venía de ahí cuando iba pasando y vio a este hombre. Y mira qué curioso, porque posiblemente era un lugar que estaba lleno de más personas.
un lugar donde obvio que tenía que haber pues tránsito de gente, mas sin embargo dice la palabra de Dios que él vio a un hombre llamado Mateo. Vio a este hombre aún en medio de todo o de todas las personas que estaban allí. Él puso su mirada en ese hombre llamado Mateo. Pero dice la palabra de Dios luego que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y es ahí donde quiero hacer el énfasis esta noche. Porque dice la palabra de Dios y aclara la situación o el medio en el que este hombre se estaba desarrollando. Y es el banco de los tributos públicos. Y si tú ya has escuchado un poco sobre esto, el estatus de estas personas económicamente era muy bueno, porque eran personas que eran puestas por el gobierno de los romanos para que pudieran cobrar el impuesto a los habitantes del lugar. Y eran judíos, siempre eran personas que eran nativas del lugar donde eran delegados para que cobraran los impuestos. Pero tenían mala fama, porque no solo cobraban los impuestos que el gobierno les establecía, sino que tenían mala fama porque estas personas siempre cobraban más de lo establecido por el gobierno. Y es por eso que se convertían en personas que eran rechazadas por el pueblo, personas que eran denigradas, que eran mal vistas, despreciadas, personas que tenían un concepto de ellos como traidores, estafadores. No era buena fama la que se tenía de ellos. Y en ese lugar, y no me estoy refiriendo en un lugar geográfico, sino en ese lugar, en ese estatus, se encontraba Mateo. Y él mismo, porque él es quien escribe este evangelio, él mismo se encarga de recalcar el lugar en donde Jesús lo encuentra. Un lugar que era despreciable ante los demás. Eran personas que se tenía el concepto de ellos que no eran personas religiosas, sino pecadores. Y a este hombre dice que Jesús vio. Y no solo lo vio, conocía ya la situación en la que él estaba, lo que él hacía. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios, mira lo que sigue en el versículo, y dice, y le dijo, sígueme. Mira qué lindo cuando la palabra de Dios nos narra esto, porque ¿sabía Jesús quién era Mateo? Por supuesto que lo sabía. ¿Sabía qué era lo que hacía? Claro que sí. ¿Sabía Jesús el concepto que se tenía de estas personas? Por supuesto. Mas sin embargo, él le dice, sígueme. Lo escogió, lo tomó, lo llamó. Y mira lo lindo, porque dice en la siguiente parte del versículo, cuando Jesús le dice, sígueme, y se levantó y le siguió. ¿Sabes por qué Dios muchas veces escoge a las personas, o por qué Dios te ha escogido a ti? Porque quizás del momento tú no lo entiendas. ¿Por qué Dios me escogió? ¿O por qué Dios me ha llamado? Y es precisamente porque a Él no le importa tu exterior, porque Él conoce tu interior. ¿Cuántas veces en este contexto se les había llamado al arrepentimiento
a través de diferentes formas, diferentes personas que Dios había usado para llamar o hacer un llamado a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a que pudieran arrepentirse. Y no lo habían hecho, a que pudieran creer en el Evangelio de Jesús, y no lo habían hecho. Mas sin embargo, Jesús ve a este hombre, le dice: sígueme, y este hombre se levanta y le sigue. En el primer llamado que él le hace, él accionó y le siguió. Una persona a la que la sociedad despreciaba por su oficio, una persona de la que se tenía un concepto de pecador, que la sociedad tachaba, que la ley te decía que no podías tener comunión ni sentarte con ellos, según la interpretación que le daban los fariseos. Y a esta persona Jesús viene y lo llama. Y lo más irónico, esta persona se levanta y lo sigue a la primera que lo llama. ¿Sabes a lo que Mateo estaba renunciando? Estaba dejando su fuente de vida, que era el empleo que él tenía. Estaba renunciando al estatus que tenía, porque estas personas, por el lucro que obtenían de su trabajo, vivían de una forma acomodada. Y sin embargo dice que él se levantó y lo siguió. No dice que lo pensó, no dice que se tardó. No nos da un margen de tiempo, pero nos da la idea, o tenemos la idea de que fue en el instante. La gente, los religiosos, el pueblo, veían el exterior de Mateo. Mas sin embargo, Jesús conocía su interior. Porque aún habiendo más personas, Jesús viene y llama a este hombre. Porque Jesús conocía lo que nadie más conocía de él: su interior, su disposición, su necesidad. Y es quizá ahí donde muchas veces la gente no va a entender el por qué Dios te ha llamado. Porque aún habiendo multitudes de personas, Dios ha venido y te ha llamado a ti. ¿Por qué? Porque aún siendo una persona con una fama no tan buena, Dios viene y te escoge. Dios viene y te llama. Mira, no sé qué tipo de vida es el que has tenido o el que tienes, no lo sé. Pero si algo esta noche Dios quiere dejar claro en tu mente, es que a Él no le importa tu exterior, porque Él conoce tu interior. Y vamos a ir al siguiente versículo, el versículo 10, y dice: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mira cómo Dios usa la vida de este hombre. ¿Quién era este hombre? Un publicano. ¿Quién era este hombre? Un pecador. ¿Quién era este hombre? Ante la sociedad, un traidor. Alguien que explotaba al pueblo porque cobraba más de lo debido. Pero cuando este hombre sigue a Jesús, dice que, y allá en el Evangelio de Lucas podemos ver cómo nos explica de una mejor manera lo que él no hace
al escribir el Evangelio, bueno, en este evangelio él no lo declara de esa manera y se dice que es por humildad. Mas sin embargo, Lucas allá nos aclara cómo dice que este hombre dejándolo todo, pero también dice que ofreció un banquete para que Jesús cenara con sus discípulos, y llegaron personas pecadoras como él. Llegaron personas que estaban en el mismo ambiente que él. Y es ahí donde, mira, tus debilidades son las fortalezas de Dios. Porque para la sociedad, en ese contexto en el que se estaba viviendo todo esto, eso era una debilidad de este hombre. Mas sin embargo, Jesús lo convierte en una fortaleza, porque fue un medio que sirvió para que más personas pecadoras, más personas necesitadas, más personas que se sintieran identificadas con este hombre pudieran llegar y conocer de Jesús, acercarse a Jesús, tener una intimidad con él. ¿Y a qué te quiero llevar con este punto? A que esa debilidad tuya es la que Dios va a usar como fortaleza de Él. ¿Para qué? Para poderte usar como instrumento para servir de puente entre Él y esa persona que aún no conoce de Cristo. Yo desconozco tu pasado, yo desconozco tu vida actual, pero quizá eres una persona que ha estado sumergida en las drogas. Quizá eres una persona que ha estado sumergida en la prostitución, ya seas hombre o mujer, en el vandalismo, en el narcotráfico, en lo que tú quieras. Pero esa debilidad tuya, Dios la convierte en su fortaleza, porque cuando tú eres llamado por Dios, Dios ocupa esa debilidad para que espiritualmente se convierta en fortaleza, y personas que están en tu mismo o que están en el mismo ambiente en que tú has estado puedan saber que hay un Dios que perdona esa situación, que hay un Dios que no le importa que hayas hecho. Él te ofrece vida eterna independientemente de los pecados que hayas cometido. Mira qué lindo, porque todo ese proceso que Mateo pasó, que Mateo vivió, era parte de lo que Dios iba a usar para que otras personas pudieran llegar. Dice el texto que llegaron otros publicanos y más pecadores, llegaron para sentarse a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. O sea, a este hombre Dios lo llama porque tiene un propósito. Y ese propósito es que más personas como él, que se habían sentido despreciados, marginados por la sociedad, tachados como pecadores, no solo por la sociedad, sino cuanto más por el sector religioso, pudieran saber que había esperanza. Porque claro que escuchaban de Jesús. Ya se les había sido anunciado. Juan el Bautista ya había hablado. Ya había anunciado de que el reino de Dios se había acercado. Ya habían escuchado de ese Jesús que había dado las bienaventuranzas. Habían escuchado de ese Jesús que venía haciendo esos milagros. Mira qué lindo para ellos poder sentir que ese Jesús, ese líder religioso del que habían escuchado, ahora viniera y se acercara a una persona que era igual que ellos, de pecadores. Personas que no eran queridas por los demás. Qué lindo sentir que hay alguien que te ama, que hay alguien que te acepta tal y como eres, que hay alguien que puede transformar tu vida. Porque desde el momento que Mateo se levanta y le sigue, renuncia a su vida, deja totalmente todo por seguir a Jesús. Y a partir de ahí,
Dios lo comienza a usar. Y es maravilloso ver cómo muchas veces Dios nos llama y nos saca de esa inmundicia donde hemos estado sumergidos, nos limpia, nos justifica a través de Jesús, no por nuestras obras, no, a través de la gracia que Él derrama sobre nosotros, sin méritos humanos, porque no los tenemos. Únicamente por el sacrificio de Jesús nos llama, nos justifica y nos usa. Y no es cierto que cuando personas que te conocen se dan cuenta que tu vida ha sido transformada, que ahora piensas diferente, que ahora hablas diferente, empiezan a acercarse y quieren conocer y quieren escuchar qué pasó en tu vida, cómo sucedió. Y te das cuenta que todo aquello que pasaste, todo aquello que sufriste, todo aquello que para ti era una debilidad porque era un pecado, Dios lo toma y lo transforma en fortaleza, porque es eso lo que ahora sirve de atracción para que otras personas quieran acercarse a Jesús, quieran conocer de Él. Mira, por muy sucio que parezca tu pasado, no importa, Dios lo convierte en una fortaleza. Por muy inmundo o inmunda que tú te sientas, no importa. Si Dios te ha llamado, si Jesús ha llegado a tu corazón, Él va a transformar todo eso en fortaleza, porque Él sabe que hay más personas que están en la misma situación que tú has estado y que esas personas necesitan a alguien que les pueda hablar de un Jesús que perdona esa situación, que perdona ese tipo de pecado. Es bonito ver cómo a pesar de todo lo que tú eres o lo que tú eras y lo que yo era, Dios nos toma y nos usa. Cuando tú le abres las puertas de tu corazón a Jesús, este hombre dice que lo llevó a su casa y ofreció un banquete para que él pudiera estar allí. Cuando tú le abres la puerta de tu corazón a Jesús, Él entra, Él mora, Él vive en ti y se hace evidente. Y cuando eso se hace evidente, las personas quieren acercarse. ¿Y sabes por qué? Porque también tienen debilidades. Pero vamos a ir al siguiente versículo, mira. Dice la palabra de Dios en el versículo 11 y 12, vamos a leer. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Porque siempre van a haber personas que van a cuestionar lo que Jesús hace en tu vida. ¿Sabes? Los fariseos eran personas que decían cumplir la ley. Eran personas que decían ser justas. Eran religiosos, pero que se encargaban de levantar inmensos muros entre la gente y Dios, porque establecían tantas reglas y ponían tantas cargas que era imposible que un ser humano las pudiera cumplir. Y esas eran las barreras que levantaban para que la gente pudiera acercarse a Dios. Cargas que ni siquiera ellos podían cumplir. Eran personas que habían mezclado lo religioso con lo político. Y por eso se dice que eran separados o separatistas. Porque sus intereses no eran netamente espirituales. Eran los que estaban en contra del evangelio de Jesús.
porque eran demasiado celosos con el cumplimiento de la ley. Pero sin embargo, esta no los acercaba a Jesús, no los hacía hijos de Dios. Y estos eran los que estaban cuestionando lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba rompiendo con las normas que ellos tenían. Porque Jesús estaba rompiendo esos parámetros que ellos habían puesto. Ellos veían que estaba violando la ley que Moisés había dado y cuestionaban lo que él hacía. Siempre van a haber personas que van a cuestionar lo que Jesús está haciendo en tu vida. Pero ¿sabes qué? No te preocupes. Simplemente tienes que callar. Porque si tú ves el texto, la pregunta se la hacen a sus discípulos. Mas sin embargo, Jesús lo escucha y no deja que sus discípulos respondan. No respondió Mateo, respondió Jesús. Y toma el ejemplo de un médico y les dice que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Y qué es una persona sana? Es aquella que goza de buena salud. No necesita ayuda, no necesita atención, no necesita ningún medicamento. Pero ¿qué es aquella persona enferma? Una persona débil, que por lo contrario de la sana, necesita la atención de alguien, necesita el cuidado de alguien. Y es esa la aclaración que Jesús les hace. Y es eso, ahí les está explicando el por qué Él se sienta con los publicanos y con los pecadores. Porque ellos sí necesitan de Él, porque ellos sí aceptan la invitación. Mateo aceptó la invitación de Él. Mateo ofrece el banquete y los publicanos y los pecadores van. ¿Y van por qué? Porque quieren sentarse con Jesús, quieren acercarse a Él. Entonces Jesús les dice, ellos tienen necesidad. No, los que se creen justos, no. Por sus obras creen ser justos. ¿Cuántas personas cuestionan lo que Jesús está haciendo en tu vida? Es más, ¿cuántos religiosos han criticado el hecho de que tú te levantes, agarres una Biblia y empieces a llevar el mensaje del Evangelio? Y no están de acuerdo, porque eres una persona que ha sido muy pecadora, porque eres una persona que no está lo suficientemente preparada. Y empiezan a levantar barreras entre lo que Dios quiere hacer en tu vida y en ti. Y empiezan a querer bloquear esa fe que tú tienes. Pero simplemente calla. ¿Sabes por qué? Porque es Jesús quien va a responder por ti. ¿Sabes por qué Jesús te escogió tal y como eres? Porque Él sabe que reconociste que tenías necesidad de Él, que reconociste que eras lo más despreciado de la sociedad, que reconociste que eras un pecador, alguien que estaba enfermo espiritualmente, que necesitabas ese médico que llegó, te llamó y aceptaste su invitación. ¿Para qué? Para que te sanara. Y aquí puedes ver cómo los fariseos cuestionaban, mas sin embargo Jesús responde. Y mira ahí cuando dice el siguiente versículo y el último, el versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y cuando en la palabra de Dios dice id y aprended, la palabra aprender bíblicamente tiene un significado muy diferente, porque es tener un encuentro, tener una intimidad, experimentar. Entonces Jesús les está diciendo, vayan y tengan un encuentro real con lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque ellos como religiosos ofrecían sacrificios, cumplían con la ley, con lo establecido en la ley. Sí, por supuesto, sus ofrendas, sus sacrificios, sí, pero no había misericordia para los demás. No había amor para los demás.
porque lo que ellos hacían simplemente era levantar tales barreras que alejaban al hombre de Dios. Y Jesús les dice, id, o sea, vayan primero y tengan un encuentro real, experimenten lo que realmente yo quiero, que es que tengan misericordia, que tengan piedad para con los demás. No se complacía con los sacrificios, no se complacía Jesús con las ofrendas, porque Él lo que quiere es que pongamos en práctica la misericordia. Uno de los más grandes, bueno, todos los atributos de Dios son grandes, pero de los atributos que el ser humano anhela más, que es la misericordia de Dios. Estos hombres eran religiosos, cumplían con lo establecido por la ley, sí, pero el pueblo, la gente necesitaba de alguien que sintiera compasión por ellos y poderles presentar a un Dios que se podía acercar a ellos a pesar de ser pecadores. Y era lo que no hacían. Mira, la palabra de Dios es clara. Y muchas veces vamos a ser criticados por lo que estamos haciendo. Yo no sé en qué área tú le sirves a Dios. Yo no sé si quizás has sentido en tu corazón el deseo de poder predicar la palabra de Dios. Y quizá por los cuestionamientos que las personas te hacen, te has detenido. Quizá pastores, quizá líderes. Y te han dicho, no, usted no está preparado. Deja que Dios actúe en tu vida. Porque dice la palabra de Dios, cuando Él les dice, id y experimentad lo que realmente quiero, que es que pongan en práctica la misericordia para con el prójimo, antes que sacrificio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en la siguiente parte del texto, mira, porque no he venido, porque era necesario que estos religiosos fueran y aprendieran lo que realmente Jesús quería, para que pudieran entender el propósito de que Él estuviera en ese lugar y el propósito o la misión que Él tenía, que era venir y llamar a pecadores al arrepentimiento. Tenían que experimentar primero eso para poder comprender cuál era la misión de nuestro Señor Jesús. No te detengas por lo que la gente te dice. Tú tienes que atender el llamado que Él hace a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no te está mandando primero cambia, primero deja tus pecados. No, Él te está llamando porque es Él quien va a obrar en tu vida. Yo no sé si quizá has estado a punto de recibir a Jesús y no lo has hecho, porque te han dicho que primero tienes que dejar el pecado, que tienes que ser diferente para llegar a una iglesia, que para ser un hijo de Dios tienes que cambiar todos tus hábitos, que no son nada bueno. Mas sin embargo, esta noche te quiero hablar de un Jesús que se acerca a los pecadores, porque son ellos los que tienen necesidad. ¿Sabía Jesús quién era? Mateo, sí. ¿Sabía qué era lo que hacía? Sí. Pero sin embargo, Él lo mira y lo llama. ¿No lo manda primero a renunciar a su trabajo? ¿No le dice, deja primero eso y después sígueme? No, simplemente le dice, sígueme. Eso es lo que Jesús está haciendo en esta noche, en tu vida.
diciéndote: sígueme, ábreme la puerta de tu corazón, dame la oportunidad de morar en ti, no importa en la condición que estés, no importa si eres un drogadicto, no importa si eres una prostituta, no importa si eres narcotraficante, no importa si eres un asesino, si eres un violador, no importa, simplemente ábrele la puerta de tu corazón, porque Él te está llamando en esta noche. Es Él quien va a transformar tu vida. Es Él quien te está llamando. ¿Por qué? Porque como lo dijimos al principio, a Jesús no le importa tu exterior, porque Él conoce tu interior. Y si Él, a pesar de todo, te permite que esta noche escuches este mensaje, es porque Él te está llamando. Es porque Él te está diciendo que no importa nada de tus pecados. Él te llama porque Él sabe que le vas a ser un instrumento útil en sus manos. No importa que cuestionen lo que Él va a hacer en tu vida. No importa que la gente reproche lo que tú eres. Simplemente dale la oportunidad a Jesús. Y te vas a dar cuenta cómo de ser una persona despreciada, marginada por la sociedad, porque aunque tengas todo el dinero del mundo, porque aunque tengas todas las comodidades del mundo y tengas todas las facilidades para tomar, para hacer un montón de cosas que no te van a ayudar, no importa todo eso. Es Él quien va a arrancar todo eso de tu ser y lo va a transformar. ¿Te has sentido despreciado? Sí. Porque la gente sabe lo que eres, sí. Mas sin embargo, hay alguien que te ama tal y como eres y te está llamando y te ha visto y aún así te ha escogido. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Él puede hacer cosas grandes y maravillosas en tu vida. Porque quizá aunque las cosas materialmente puedan cambiar, vas a sentir en tu corazón algo inexplicable, un amor que va a llenar tu ser, que no lo vas a poder explicar, porque no hay palabras para hacerlo. Porque aunque lo exterior se torne difícil, cuando Jesús llega a tu corazón, te llena de paz, te llena de amor, de esa paz y de ese amor que ningún ser humano sobre la faz de la tierra te puede ofrecer, ni antes, ni hoy, ni después. No existe, solamente lo puede hacer Él. Quiero invitarte esta noche a que puedas recibir a ese Jesús del que yo te estoy hablando, de ese Jesús que un día me vio a mí, conociendo mi vida, me llamó y esta noche me está usando quizá como usó a Mateo, que le ofreció un banquete para que más personas como él pudieran llegar a tener un encuentro con Jesús. Y es por eso que te estoy invitando a que le des la oportunidad. ¿Quieres hacerlo? Ahí donde estás, te voy a invitar a que hagas una oración conmigo. No sé si puedas cerrar tus ojos o no, no importa. Dios conoce tu corazón. Y si este mensaje ha llegado hasta ahí donde tú estás, no es casualidad, es Jesús viéndote y llamándote. Lo demás depende de ti, si te levantas y le sigues. Si decides hacer esta oración, ahí donde estás, repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si hiciste esta oración, pues déjame darte la bienvenida a la familia de Dios. Déjame invitarte también a que puedas alimentarte espiritualmente por los diferentes medios
por las diferentes redes sociales. Puedes escuchar palabra de Dios, va a edificar tu vida y pues te felicito porque has tomado la mejor decisión de tu vida. A ti, amado hermano, que ya conoces de Cristo, pues déjame invitarte para que la próxima semana podamos estar nuevamente juntos a través de este medio, para que podamos meditar nuevamente en la palabra de Dios, si Dios así lo permite. Gracias por tu sintonía, que el Señor te bendiga grandemente. Feliz noche.